Hola, alumno Aliad, bienvenido a tu clase Prácticas Profesionales 1. En esta ocasión vamos a ver lo que es la sesión 4. ¿Qué es lo que vamos a ver en esta sesión? En las sesiones anteriores hemos visto el cómo generar un modelo de negocio, cómo realizar nuestra matriz del FODA, cómo ver qué tipo de negocio queremos ver, cómo podemos aplicar nuestra práctica profesional para poder tener una idea sobre cómo vamos a emprender un negocio. En esta sesión vamos a ver las cuestiones de financiamiento. ¿Qué necesito para poder elaborar un nuevo negocio? O en su caso, ¿qué necesito para que dentro de mi negocio yo pueda elaborar un nuevo proyecto? Es muy importante dentro de nuestro negocio, pues tener un análisis del sistema financiero con el que nosotros contamos, porque esa parte nos va a ayudar a que nosotros sepamos qué tipo de financiamiento vamos a necesitar, ¿sí? Entonces voy a compartir con ustedes la diapositiva que vamos a ver el día de hoy, pues para que ustedes podamos ver. Ok, vamos a ver aquí, ¿sí? Primero vamos a ver qué es una proyección financiera. Una proyección financiera desde el punto de vista financiero y contable es aquella que nos va a determinar dentro de nuestra empresa o de nuestro negocio si podemos o no hacer proyecciones de inversión a futuro. Muchas veces cuando nosotros queremos hacer una proyección o queremos hacer un proyecto, pues lo primero que nos tenemos que poner a pensar es con cuánto dinero cuento para que yo lo pueda elaborar. Si yo tengo en mente elaborar un negocio nuevo, pues tengo que hacer un análisis de todo mi sistema financiero para que yo vea si realmente cuento, una, con la liquidez y dos, con la solvencia para que yo pueda empezar a ejercer ese nuevo proyecto. Si yo ya tengo una empresa y en esa empresa yo quiero elaborar un nuevo proyecto, pues es muy importante que dentro de la empresa hagamos dos estudios. El estudio del balance general, que es el documento que me va a demostrar la situación financiera de la empresa, y el estado de resultados, que es el documento que me va a determinar ver si tengo pérdidas o ganancias. Es muy importante que al final del año o al final del ciclo de una empresa, de un ciclo financiero que es del 1 de enero al 31 de diciembre, pues que hagamos constantemente esos análisis financieros para que nosotros podamos saber si contamos o no contamos con el dinero para poder hacer nuevas inversiones, ¿sí? Entonces, dentro de una inversión, ¿cómo podemos hacer una proyección financiera? Primero, es muy importante saber qué tipo de negocio voy a hacer o qué tipo de proyecto voy a hacer. Para que yo pueda ver cuál es mi proyección financiera, tengo que determinar si voy a hacer un nuevo proyecto, hacer primero el objetivo de ese proyecto y cuál va a ser el alcance de mi proyecto. ¿Para qué? Para que en el momento en que yo haga todo el presupuesto de cuánto voy a necesitar, de cuánto voy a invertir y qué tanto voy a recuperar y qué tanto voy a ganar, pues es muy importante que yo primero haga un análisis financiero y yo sepa si realmente la empresa va a contar con la solvencia para cubrir los gastos que se le presenten durante el proceso del proyecto. Y si voy a tener la liquidez para que yo pueda pagar con todos aquellos compromisos o créditos que yo pueda adquirir durante la elaboración de mi proyecto, ¿sí? Entonces es muy importante que hagamos ese análisis para poder hacer una proyección o una nueva inversión. Si yo no me pongo a hacer ese análisis, probablemente yo voy a ocasionar obtener una cuantiosísima pérdida dentro de mi empresa, que no voy a poder liquidar y que probablemente el haber querido generar un nuevo proyecto sin antes haber hecho un análisis financiero, pues eso me va a ocasionar principalmente que tenga una pérdida dentro de la empresa y que tal vez esa pérdida
pues dentro de la compañía cueste trabajo volverse a recuperar, ¿sí? Entonces, primero hay que crear un programa. ¿Qué proyecto quiero hacer? ¿Para qué quiero hacer ese proyecto? ¿Cuál es el objetivo que yo tengo de ese proyecto? ¿Cuál es la misión que yo quiero para ese proyecto? Todo, al momento de crear un programa, al momento de crear un nuevo proyecto, pues siempre tenemos que determinar el tiempo que queremos proyectarlo. Un proyecto nuevo dura aproximadamente de 3 a 6 meses. Si ese proyecto dura más de ese periodo, deja de convertirse como un proyecto y pasa a ser una área o una actividad fundamental dentro de la empresa. Por eso es que es muy importante que se determine el alcance del proyecto, qué tanto tiempo vas a estar tú ejerciendo ese proyecto. ¿Por qué? Porque es muy importante que tú empieces a determinar cuáles son los gastos, cuáles van a ser los costos que te va a generar el que tú puedas crear ese nuevo proyecto, ¿sí? Entonces, ya que tú elaboraste, determinaste ese programa, ya que determinaste todo lo que vas a hacer dentro del proyecto, pues es muy importante pues que tú empieces a determinar pues cuál va a ser tu análisis del FODA. Eso ya lo vimos, tenemos que determinar cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, cuáles son las oportunidades que yo tengo en este proyecto, cuáles van a ser las amenazas que puedo tener en este proyecto. Tengo que sacar una proyección histórica de ventas. ¿Qué tanto tengo que vender? Cuando una empresa toma la decisión de crear un nuevo proyecto, el presupuesto te tiene que generar todos los gastos fijos y variables que vas a tener durante el proceso del proyecto. Y tienes que hacer un análisis histórico de ventas porque tú tienes que buscar o tienes que ver qué tantas ventas tiene que existir dentro de tu empresa para que tú puedas recuperar esos costos y poder obtener una ganancia. El historial de ventas te va a permitir saber qué tanto producto tienes que vender y a qué precio lo vas a vender. Es por eso que es muy importante que aparte de que hagas un análisis financiero de un balance general, de un estado de resultados, para que tú realmente veas la situación financiera de la empresa, pues es muy importante que también visualices el punto de equilibrio, ¿sí? Este punto de equilibrio, ¿sí? ¿Qué es lo que te va a permitir? Primero, el punto de equilibrio me va a permitir proporcionar los gastos mensuales que yo voy a tener, ¿sí? ¿Cómo se elabora ese punto de equilibrio? Primero, dentro de mi gráfica, el eje de los X me va a determinar la cantidad de producto que yo debo de vender. Y el eje de los Y me va a determinar el precio en el cual yo debo de vender ese producto, ¿sí? Esta primera línea me va a determinar los costos fijos. Todo esto que yo tengo aquí me está determinando cuánto es de mis costos fijos, ¿de acuerdo? Ahora, yo voy a sacar desde el punto de origen, desde el punto cero, cuál va a ser mis ventas, cuál va a ser mis ingresos, cuál es lo que yo quiero, y desde donde empiezan mis costos fijos, ahí determino mis costos variables. En donde se cruzan mis ingresos con mis costos, ese es mi punto de equilibrio. Este punto de equilibrio, al unirlo junto con el eje X y con el eje Y, pues me va a determinar a qué cantidad de productos yo debo de vender para que yo pueda obtener este punto de equilibrio y a qué precio yo lo debo de vender. Cuando la empresa cae en este punto de equilibrio, ahí me está indicando que yo estoy cubriendo los gastos fijos y los gastos variables que está generando ese nuevo proyecto y que solamente estoy recuperando lo que yo invertí. Si la empresa, dentro de su análisis,
los productos que vende son menores a ese punto de equilibrio, pues me está indicando que realmente existió una pérdida dentro del proyecto, que no logré la venta que yo proyecté para poder recuperar tanto los gastos fijos como los gastos variables. Si la empresa dentro de su análisis entra a la venta de sus productos después del punto de equilibrio, pues aquí me está determinando el nivel de ganancia que está obteniendo. Si rebasa del punto de equilibrio, me está indicando que logré la venta para poder cubrir todos los gastos que yo tengo y lo que me sobró es lo que yo estoy obteniendo de una ganancia. Por ejemplo, si mi punto de equilibrio me dice que yo debo de vender 2,000 productos a un precio de 50 pesos, por ejemplo, y la empresa vendió 2,500, pues me está indicando que yo puedo recuperar lo que yo invertí con las 2,000 piezas, y 500 piezas son las que me están generando esa ganancia. Es por eso que es muy importante que la empresa proyecte las ventas que necesite. Y es donde empiezas a sacar el valor mínimo y el valor máximo de las ventas que quieres obtener. Como valor mínimo, siempre tienes que buscar un margen que te permita cubrir una pequeña utilidad. A lo mejor el 5%. Si mi punto de equilibrio me dice que yo debo de vender 20 piezas a 5 pesos, pues para que yo pueda obtener ese 5%, en lugar de vender 20 piezas, pues a lo mejor yo voy a tener que vender 30 piezas. Y es así como lo tengo que manejar. ¿Cómo determino el precio? Para que ustedes determinen el precio, pues tienen que utilizar muchos aspectos económicos, sobre todo lo que es la oferta y la demanda. De acuerdo a lo que es la oferta y la demanda, nos dice que a mayor demanda, mayor es el volumen de precio. A mayor oferta, baja el precio del producto. ¿Por qué es así? Cuando nosotros aumenta nuestra demanda, significa que son los consumidores los que nos están requiriendo el producto, y como son ellos los que lo están requiriendo, pues nosotros tenemos toda la ventaja de poner el precio que a nosotros nos convenga como empresa, ¿sí? Siempre esto lo estamos viendo como si ustedes fueran esos empresarios. Cuando aumenta la oferta, ¿por qué disminuye el precio? Porque tú como empresa es la que está ofreciendo el producto y los vas a vender al precio que el consumidor te lo quiera adquirir. Y por eso es que muchas veces disminuye el precio del producto, ¿sí? Entonces, dentro de mi proyección financiera, pues primero tengo que determinar cuáles van a ser las premisas de mi proyección. ¿Cuál va a ser mi gestión dentro de mi cartera de clientes? ¿Cómo me voy a dirigir? ¿Qué tipo de clientes yo voy a utilizar? Y es aquí en donde entra en nuestro apartado del modelo de Canvas, en donde me dice segmentación de mercado. Es muy importante que sepamos a quién le vamos a vender nuestro producto. Y siempre tenemos que hacer una investigación de mercado para que nosotros sepamos a quién se lo vamos a vender. ¿Quiénes van a ser nuestros clientes? ¿Cómo va a estar compuesto nuestra cartera de clientes? ¿Qué tipo de clientes nosotros queremos manejar? ¿Sí? Entonces, ya que yo hice mi análisis, hice mi proyección de ventas, hice mi punto de equilibrio, me doy cuenta que sí tengo el dinero para yo poder invertir, que realmente yo cuento con el punto de equilibrio, me dice que yo sí puedo vender de acuerdo a mis proyecciones, pues entonces hay que saber muy bien a quiénes le vamos a vender nuestro producto. Una mala investigación de mercado en relación a la segmentación nos va a provocar pérdidas dentro de la venta del producto. Porque si nosotros hacemos una mala investigación de mercado y nos arroja que nuestro producto puede ser vendido en la zona, en un nivel socioeconómico medio, y resulta que el precio de nuestro producto no lo puede adquirir ese tipo de sociedad, sino que tiene que ser una sociedad de un nivel alto, pues nuestro producto no va a funcionar, porque no lo estamos vendiendo
con los clientes adecuados. No estamos seleccionando la segmentación de mercado adecuada, ¿sí? Entonces, dentro de nuestra proyección de mercado financiero, pues tenemos que brindar la posibilidad de detectar cuáles son los productos que más son rentables. No es nada más el hecho de voltear y decir, es que yo quiero hacer un negocio que me permita o que yo quiera ser mi propio jefe. Pero ¿de qué va a ser tu negocio? ¿Cómo lo vas a enfocar? A estas alturas y en las condiciones en cómo las estamos dentro de la pandemia, es muy complicado que sepas a qué tipo de producto tienes que elegir. Porque aparte estamos en un mundo en donde ya estamos en un mercado globalizado, en donde probablemente yo quiero seleccionar o yo quiero vender muebles para el hogar, pero tengo que hacer mi análisis de competencia. Tengo que buscar cuál va a ser esa ventaja competitiva que yo voy a tener para que los clientes o los consumidores volteen a ver mis muebles. Y es muy importante que ustedes tengan que empezar a hacer todo este tipo de análisis. ¿Por qué es importante que lo hagan? Para que su negocio no tenga riesgos, para que su negocio no fracase. Es muy importante que primero ustedes tengan una cartera de a quién le van a vender su producto. ¿Cuáles van a ser esas relaciones comerciales que van a tener para que su cliente conozca del producto o del servicio que ustedes están ofreciendo? A lo mejor voy a tener que hacer una base de datos que a mí me permita conocer más las características o los gustos de los clientes a los cuales yo me quiero dirigir. Entonces, dentro de una proyección financiera, pues es un beneficio que nosotros podamos tener bien clasificado nuestro segmento de mercado. ¿Por qué? Porque nuestro producto lo vamos a saber vender. Porque nuestro producto o nuestro servicio que nosotros ofrezcamos, vamos a saber perfectamente a quién va a ir dirigido. ¿Sí? Entonces, dentro de mi proyección, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para la elaboración de mi proyección financiera, dentro de una operación, pues tengo que tomar en cuenta la posibilidad de mis créditos. ¿Qué tipo de financiamiento yo voy a manejar? Existen dos tipos de financiamiento, el financiamiento interno y el financiamiento externo. Cuando hablamos de un financiamiento interno, es porque todo el presupuesto, todos los gastos, todo lo que se requiere para poder echar a andar mi proyecto de inversión, lo va a cubrir la misma empresa. Cuando buscamos un financiamiento externo, es cuando la empresa solicita un crédito a alguna institución bancaria. Probablemente yo cuento con el 50% para cubrir todos los gastos que se generen en mi nuevo proyecto. Porque si yo tomo el 100% como empresa, pues probablemente ya no voy a tener dinero para pagarle yo a mis proveedores, no voy a tener para pagar nómina, no voy a tener para pagar impuestos, y eso es un problema financiero muy grande de la empresa. Entonces es muy importante que podamos analizar eso. A lo mejor yo puedo buscar un crédito en alguna institución bancaria y tengo la solvencia para que yo vaya cubriendo los pagos de ese crédito. Hay empresas, por ejemplo, en las pymes, son empresas en las que el gobierno les ha proporcionado esos créditos, ese financiamiento externo. Y cuando existen programas de apoyo dependiendo del giro o de la actividad de la empresa a la que te quieres tú dirigir, o dependiendo del tipo de proyecto. Apoyan más aquellos proyectos que son sustentables, pero también si tú presentas un proyecto en donde lo único que te pide el gobierno es que tú generes una fuente de empleo, ellos te proporcionan ese proyecto y poco a poco te permiten que tú lo vayas pagando. Eso es un tipo de financiamiento externo.
También un financiamiento externo es aquel en el que tú puedes buscar en una institución bancaria. Y para que tú como empresa puedas solicitar un crédito o un financiamiento externo, pues lo primero que te van a pedir es tu balance general, porque el banco tiene que asegurarse que tú cuentas con los activos suficientes por si en algún momento no tienes el dinero para pagar. Y la empresa tiene que asegurar, o el banco tiene que asegurar que tú puedas cubrir esa deuda. Es por eso, pues, que te piden el balance general. Es como cuando una persona física quiere ir a sacar una tarjeta de crédito, ¿qué es lo que te pide el banco? Pues tu comprobante de ingresos. Porque el banco tiene que asegurarse que realmente cuentas con el dinero para que tú puedas pagando lo que ellos te van prestando. Lo mismo pasa para una empresa. Para que te pueda dar un crédito, te piden el balance general, porque ellos tienen que visualizar con cuántos activos cuentas. Cuánto tienes en maquinaria, cuánto tienes en equipo de transporte, cuánto tienes en mobiliario y equipo, con cuánto dinero cuentas en el banco, cuánto tienes en clientes, cuánto tienes en mercancía, porque luego muchas veces con la mercancía le tienes que pagar. Entonces, todo eso tienes que ir analizando, ¿sí? Entonces, dentro de una planeación o de una proyección financiera, es muy importante que tú empieces a ver tu flujo de efectivo. El flujo de efectivo va a estar en relación a los ingresos y a los gastos que tú vas teniendo de la empresa. ¿Qué tanto vendes al día? ¿Qué tanto vendes por semana? ¿Qué tanto vendes por mes? Para que tú puedas saber si realmente tu flujo de efectivo es positivo. Porque en base a tu flujo de efectivo, que es cuando tienes que elaborar un flujo de caja, pues donde tienes que poner con cuánto inicias en el mes, cuánto ingresó en el mes, para que esos dos rubros tú los sumes y tengas el total de ingresos. A ese total de ingresos tú le vas a restar todos los gastos que tienes, para que tú sepas con cuánto dinero te va a sobrar. Porque el dinero con el que tú sobres es con el mismo dinero que vas a iniciar en el siguiente mes. Entonces es muy importante que ustedes realicen adecuadamente el flujo de efectivo, ¿sí? Entonces, ya que hiciste tu proyección financiera, ya que la elaboraste, pues ahora sí hay que hacer un plan de ventas. Este plan de ventas te va a permitir que tú manejes una buena estrategia de mercadotecnia. El primer punto de tu plan de ventas, hay que ver cuál el inicio de la venta. El buscar al cliente, el generar una cita. Ya que tienes la cita, hacer la visita con el cliente, exponerle las características del producto y del servicio que tú le estás ofreciendo, los beneficios que pueda tener. Pero también es muy importante que tú en el momento en que le estás explicando, le estás haciendo demostraciones, le estás enseñando las características y atributos del producto o del servicio que estás ofreciendo, también es importante que observes cuáles son los gestos de ese cliente, porque te va a poner una objeción. Las objeciones son las negaciones a la compra del producto y te puede poner 1000 pretextos. Y por eso es muy importante que dentro de tu plan de ventas, pues determines bien cuáles son las posibles objeciones que tú puedas tener para que también tengas las posibles soluciones y puedas así hacer el cierre de tu venta. Por eso es muy importante que tú puedas elaborar, que tú puedas generar adecuadamente el plan de ventas. Cuando nosotros queremos generar un nuevo negocio, queremos generar un nuevo proyecto de inversión, tenemos que hacer ese estudio sobre las proyecciones financieras, porque son las que me van a permitir que yo elabore un buen plan de ventas, que yo elabore una buena estrategia de mercadotecnia. ¿Por qué? Porque la estrategia de mercadotecnia es la que me va a permitir vender mi producto.
porque me va a permitir dar a conocer mi producto, me va a permitir tener un buen segmento de mercado, me va a permitir saber cómo va a ser mi trato con el cliente. ¿Qué fue lo que ocasionó con la pandemia? Las empresas no tenían un plan de ventas a base de línea. Se viene la pandemia en donde muchos empresarios creían que esta pandemia podía ser igual cuando fue lo de la influenza, que en 2, 3 meses se iba a quitar. Y cuando se enfrentan a que ya llevaban un trimestre con pérdidas, pues tuvieron que empezar a cambiar y volver a reestructurar su plan de ventas para que esta vez pues el plan de ventas que estaban generando pues estuviera enfocado principalmente para vender en línea. Y es cuando empieza a surgir, pues para la mayoría de las empresas aquí en México, empezar a surgir lo que es un modelo de negocio electrónico. Y empezar a ver, y no nada más fue en el aspecto de vender un producto y un servicio, sino que también se tuvo que ver en el aspecto educativo. También se tuvo que ver dentro de las actividades de una empresa. Porque es muy importante que ustedes vean qué es lo que necesitan para poder crear su nuevo plan de negocio. ¿Qué requieren? ¿Cuánto dinero necesitan? ¿Cuánto dinero tienen que invertir? ¿Cuál es el presupuesto que ustedes requieren? ¿En qué condiciones financieras se encuentra la empresa? ¿Cuál va a ser mi análisis financiero? ¿Tengo la liquidez y la solvencia para poder elaborar un nuevo producto o para poder crear una nueva empresa? ¿Cuál va a ser mi análisis interno y externo para que yo sepa cuáles son mis debilidades, mis fortalezas, mis oportunidades y mis amenazas? ¿Cómo es que yo voy a empezar a generar una cartera de cliente? ¿Qué estrategia de mercadotecnia voy a seguir para poder elaborar un buen plan de ventas? Y así yo pueda complementar y yo pueda lograr obtener las ganancias que yo necesito. Todo proyecto, todo nuevo proyecto que quieras elaborar, siempre debe de tener el mismo objetivo, obtener una ganancia. Que mi nuevo negocio, que mi nuevo proyecto sea rentable. Si mis proyecciones de venta, mi historial de ventas no me están dando una buena proyección, pues no tiene caso que yo quiera crear o enfocarme a hacer un negocio que de antemano sé que no va a ser redituable y que probablemente me va a generar una pérdida. Por eso es muy importante que hagan una planeación financiera y dentro de esa planeación financiera determinen su punto de equilibrio. ¿Cuánto es el total de mis gastos, tanto fijos como variables? ¿Cuánto es el total de ventas que yo quiero tener? ¿Cuál es el total de ingresos que yo requiero? Primero, para cubrir mis gastos fijos, que es la nómina, el pago de impuestos, la luz, el agua, el teléfono, el internet, la renta de un local, todas esas inversiones que yo tengo que hacer. Espero que hayan entendido o que yo me haya sabido explicar cuáles son esas proyecciones financieras que ustedes tienen que hacer dentro de su nuevo proyecto. Hasta aquí queda nuestra sesión 4, sin antes decirles que no se les olvide entregar su trabajo del segundo parcial de acuerdo a las fechas establecidas dentro de la plataforma. Les doy las gracias por la atención y nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.